Radio Pasión US te da la bienvenida a Maitri, el arte del bien amarse. Autoconocimiento y desarrollo del ser con Gina Navarrete. Te acompaño de corazón a corazón. Solo aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, ¿cómo estás? Te saluda Gina Navarrete desde la Ciudad de México, al tiempo y lugar en el que me estés escuchando. Estamos en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos, en el programa de Maitri, el arte del bien amarse. Y te acompaño de corazón a corazón. La semana pasada te comencé a platicar sobre el libro de Marshall Rosenberg, Comunicación no violenta, y vimos los 3 primeros capítulos. Te hablé cómo en el primer capítulo podemos dar desde el corazón, en un segundo capítulo cuál es el tipo de comunicación que bloquea la compasión y cómo hay que ser compasivos para poder expresar lo que sentimos, cómo nos sentimos, sin dañar a una tercera persona o a personas sin que se sientan violentadas al estarnos nosotros expresando. En el tercer capítulo vimos lo que es también la observación sin evaluación. Esto es podernos comunicar sin estar evaluando a otra persona, simple y sencillamente observando lo que nosotros pensamos que está pasando, pero sin hacer ningún juicio de valor, o comparar, o negar. El día de hoy quiero darle un matiz diferente a como lo transmití la semana pasada, antepasada más bien, porque son cada 15 días este programa. Y vamos a tratar de hacerlo un poco más versátil y a lo mejor que pueda ser no tan monótono. En este diálogo, en este monólogo realmente, porque son de 45 a 50 minutos que estaré contigo y trataré de captar tu atención para que nos mantengamos en contacto y no te me vayas. En el cuarto capítulo vamos a ver lo que es identificar y expresar los sentimientos, y es el segundo componente de la comunicación no violenta, el expresar cómo nos sentimos. Al respecto tenemos muy poco vocabulario. Siempre que nos preguntan ¿cómo estás? Es bien o mal o muy bien o excelente, ¿y tú cómo estás? Y contestamos. Pero a ver, pónganse a ver realmente si expresamos cómo nos sentimos en el momento determinado. Es muy difícil. Siempre contestamos por contestar o por no decir más, pero no es realmente como nos estamos sintiendo. Y eso es una programación que tenemos todos, ¿no? No es algo que sea único ni siquiera de una cultura, de un país o de algunos seres humanos. Es en general. Para esto también debemos saber distinguir lo que son los pensamientos de los sentimientos. No es lo mismo que estemos pensando algo sobre una situación específica a lo que estemos sintiendo. Y normalmente nos acostumbramos a decir lo que pensamos, más no lo que sentimos. Estamos suponiendo. Nos confundimos mucho cuando utilizamos la palabra sentir y en realidad no estamos expresando un sentimiento. Un ejemplo es, me siento incapaz de cocinar. Yo así me siento porque me siento incapaz de cocinar, porque realmente no soy una buena cocinera. Pero aquí lo que yo debería decir es, me siento pues decepcionada por ser una mala cocinera, o me siento frustrada por no cocinar bien. Eso es un sentimiento, no la primera expresión que les dije, que me siento incapaz. No nos podemos sentir incapaces, más bien pensamos que somos incapaces de hacer algo. Y también hay que distinguir lo que sentimos y lo que pensamos de la reacción o del comportamiento que tengan los demás hacia nosotros. Volviendo al ejemplo anterior,
aquí yo podría decir, por ejemplo, que me siento incomprendida porque a mis hijos no les gusta cómo cocino. Y ahí, en lugar de decir incomprendida, que estoy juzgando lo que el que ellos no me comprenden de que no sé cocinar. Aquí, en lugar de decir eso, podría decir me siento triste o me siento decepcionada porque a mis hijos no les gusta cómo cocino. Rosenberg pone ejemplos de este tipo de palabras, o sea, que son palabras que expresan cómo estamos interpretando a los demás, más que cómo nos sentimos. Y dentro de estas palabras puede ser abandonado, amenazado, desamparado, desfavorecido, explotado, incomprendido, maltratado, olvidado y otra serie de palabras. Pero esos son ejemplos precisamente de palabras que no están diciendo cómo nos sentimos, sino más bien están diciendo cómo interpretamos a los demás. Y es tan importante el vocabulario y tenemos tan poco vocabulario para expresarnos que finalmente utilizamos más pensamientos que realmente sentimientos. Entonces, Rosenberg elabora un vocabulario de los sentimientos que tenemos cuando nuestras necesidades están satisfechas y otro vocabulario de cómo nos sentimos cuando nuestras necesidades no están satisfechas. Ejemplos de cuando nuestras necesidades están satisfechas pueden ser: me siento abierto, me siento afortunado, me siento agradecido, me siento cautivado, me siento equilibrado, me siento eufórico, me siento exuberante, me siento feliz, me siento fortalecido, me siento libre, me siento maravillado, me siento preparado, me siento regocijado, me siento relajado, me siento sociable. ¿Se fijan cómo casi ninguna de esas palabras que les mencioné las utilizamos con frecuencia? Generalmente utilizamos me siento bien o me siento mal. Punto. Y ejemplos de cómo me siento cuando mis necesidades no están satisfechas pueden ser: me siento abatida, me siento angustiada, me siento atemorizada, me siento enfurecida, me siento desesperanzada, me siento inquieta, me siento inferior, me siento perturbada, me siento resentida, me siento sobresaltada, me siento tensa, me siento trastornada. Qué bonitas palabras, ¿verdad? Bueno, qué bonito es el vocabulario. ¿No lo sienten así? Para poder expresar realmente nuestros sentimientos y cómo nos sentimos, yo les aconsejo que elaboren un resumen de ciertas palabras que los haga o las haga sentir realmente cómo se sienten, que expresen sus sentimientos, los más personales, los más particulares. Y al hacer esta elaboración, tomarnos un tiempo para decir todas las palabras que realmente expresen nuestros sentimientos, podemos estarlo practicando y podemos comenzar a comunicarnos mejor. Porque también Rosenberg dice que, en resumen, cuando elaboramos este vocabulario, nos permitimos nombrar o identificar de forma muy clara y precisa nuestras emociones. Y así es mucho más fácil conectarnos con los demás. Cuando expresamos nuestros sentimientos nos puede ayudar a resolver muchos conflictos. Sin embargo, también nos hace más vulnerables y he aquí un gran problema, porque la verdad es que a la mayoría de nosotros, y yo hablo por ejemplo en particular por mi propia experiencia, a mí no me gusta sentirme vulnerable, no me gusta sentirme vulnerada. Y sí, al expresar mis sentimientos me siento vulnerable. Y eso es un tema que hay que trabajar cada uno con uno mismo para saber qué es más importante, si el expresarme bien, el evitar conflictos o el sentirme vulnerado, ¿no? Fíjense que al respecto les recomiendo en Netflix un documental que se llama Brené Brown. Brené es B de bueno, R-E-N-E acentuada, Brown, la llamada de la valentía.
Es un documental que dura un poco más de 1 hora, pero se los recomiendo mucho porque habla precisamente sobre la vulnerabilidad, la cultura que tenemos y la incomodidad que nos causa el ser vulnerables. Pero el dejarnos ser vulnerables, no saben tantos beneficios que nos puede acarrear. Entonces les recomiendo mucho ese documental, está en Netflix, si pueden verlo. En el capítulo 5, Marshall Rosenberg nos habla de asumir la responsabilidad de nuestros sentimientos. Y esto quiere decir cómo nos tomamos lo que hacen o dicen los demás de nosotros. Y eso depende del modo o del momento en que nos encontremos y no necesariamente de lo que nos están diciendo los demás. Entonces vamos a tener que asumir las responsabilidades. Lo que hacen o dicen los demás puede ser un estímulo de nuestros sentimientos, sin embargo, no son la causa. Un ejemplo de esto, que es una experiencia muy personal también, es generalmente soy una persona puntual. A mí me gusta mucho la puntualidad. Y la mayoría de mis amistades, por no decir todas, no, la mayoría, no son muy puntuales, que digamos. Y cuando nos quedamos de ver en algún lado y demás y no llegan, siempre digo, ay, me hiciste enojar porque tú me haces enojar, porque no eres puntual. Y no es necesariamente que ellas me hagan enojar, más bien es que yo me enojo porque ellas están llegando tarde. Entonces, su acción no es la causa de mi enojo. La causa de mi enojo es que a mí me gusta ser puntual y me gustaría que ellas fueran puntuales. ¿Entienden la diferencia? O sea, aquí la responsabilidad yo no se las tendría que dar a ellas, más bien la responsabilidad la debo de asumir yo, porque yo soy la que me estoy enojando por esa situación. Y si sé que no son puntuales, pues entonces yo también, como no puedo dejar de ser puntual, hacerme la idea de que no van a llegar puntualmente. Rosenberg nos habla en este capítulo de 4 opciones para recibir un mensaje negativo. Y la primera es culparnos. La segunda, culpar a los demás. La tercera, percibir nuestros propios sentimientos y necesidades. Y la cuarta, percibir los sentimientos y las necesidades de los demás. Rosenberg nos sugiere aquí que para poder usar la comunicación no violenta es identificar qué necesidades, deseos o expectativas no hemos visto satisfechos con las actitudes, acciones o palabras de la otra persona. Y así es hacernos responsables de lo que estamos sintiendo. También nos dice Rosenberg que es útil reconocer algunas de expresiones de uso común que nosotros tendemos siempre a tratar de enmascarar la responsabilidad de nuestros propios sentimientos, ¿no? Entonces, una expresión puede ser los de carácter impersonal. Por ejemplo, me indigna que los demás sean impuntuales. Otra expresión común son las afirmaciones en las que solo se hace referencia a lo que hacen o dejan de hacer los demás. Por ejemplo, a mí no me gusta que no me feliciten el día de mi cumpleaños. Entonces, si yo digo, me duele mucho que no me felicites el día de mi cumpleaños, estoy afirmando o estoy culpando algo que hizo el otro sin que realmente tenga por qué responsabilizarse de algo que yo estoy sintiendo. Y otra expresión podría ser estoy enojada porque, o me siento enojada porque. El utilizar el estoy porque o el me siento porque es también culpar a una cosa o a una persona y no hacerme responsable de lo que estoy sintiendo o por qué estoy enojada, ¿no? Y aquí ya podríamos conectar lo que viene siendo el sentimiento que tenemos con la necesidad que tenemos. Entonces aquí me puedo decir, me siento molesta o me siento triste o me siento dolida porque a mí no me gusta que no me feliciten el día de mi cumpleaños. O me hace enojar mucho o me siento muy enojada porque a mí me molesta que la gente no sea puntual.
con los ejemplos que he estado dando, ¿no? En este capítulo también vemos que cuando hacemos juicios a otras personas o sobre otras personas, son expresiones en sí que no cubren o están al lado de nuestras propias necesidades insatisfechas. Y si no valoramos nuestras necesidades, es posible que los demás tampoco lo hagan. No es posible. Lo más seguro es que tampoco los otros lo hagan. Primero tenemos que valorar, saber cuáles son nuestras necesidades y con base en ello poder esperar que los demás valoren esas necesidades que tenemos. Rosenberg habla también en este capítulo de 3 etapas que podemos tener de pasar de ser esclavos de nuestras propias emociones a liberarnos de ellas expresándolas. Entonces, en la primera etapa pone la esclavitud emocional, que es percibirnos responsables de lo que son los sentimientos ajenos. En la segunda nos sentimos enojados, no queremos ser responsables de los sentimientos ajenos. Pero ya cuando nos liberamos en la tercera etapa nos responsabilizamos de nuestras intenciones y de nuestras acciones con lo que hacemos y con lo que hablamos. Y el resumen de este capítulo en sí es reconocer nuestras necesidades o reconocer las necesidades que hay detrás de nuestros sentimientos. Eso es lo que tenemos que hacer precisamente para que lo que digan y hagan los demás pueda o no pueda ser el estímulo o la causa de lo que sentimos. Y además reconocer que los juicios, las críticas, los diagnósticos, las interpretaciones que podamos hacer de los demás son generalmente expresiones de nuestras propias necesidades o de los deseos y valores que tenemos. La sugerencia final que hace Rosenberg en este capítulo es que practiquemos la identificación de nuestras necesidades, o sea, practicar el identificar cuáles son nuestras necesidades y nuestros valores y así asumir la responsabilidad de nuestros sentimientos. El 6º capítulo lo titula Lo que pedimos a los demás para enriquecer nuestra vida. Y aquí es donde vienen las peticiones, que normalmente también nos cuesta muchísimo trabajo hacer la petición correctamente. El pedir puede enriquecer mucho nuestra vida siempre y cuando utilicemos un lenguaje que sea positivo o cuya acción nos lleve hacia algo positivo. Las peticiones deben de estar en un lenguaje que sea claro, que sea positivo, que sea concreto y que realmente revelen lo que queremos, lo que estamos pidiendo. Si el lenguaje es vago, pues ahí aumenta muchísimo la confusión. Muy a menudo no somos conscientes realmente de lo que estamos pidiendo y cuando solo expresamos lo que estamos sintiendo, a la gente que se lo decimos no le resulta claro qué es lo que estamos esperando que ellos hagan. Ahorita vamos a ir con algunos ejemplos, pero es como un resumen, ¿no?, de lo que nos viene diciendo cuál es la petición o la forma en que debemos de hacer la petición. Y también hay que tener muy claro que cuando pedimos algo y no va acompañado de un sentimiento claro, entonces esto también puede parecer una exigencia. Entre más claros seamos con lo que queremos, más fácil es conseguirlo. Rosenberg nos dice que solicitemos siempre la confirmación de lo que decimos para asegurarnos de que el mensaje sí se está recibiendo. ¿Se acuerdan que en un principio les llamé de lo que era la comunicación, el tener cuando nosotros estamos transmitiendo un mensaje o algo que queremos, que el receptor nos dé un acuse de recibo o una duplicidad del mensaje para precisamente poder corroborar que lo que nosotros estamos diciendo es exactamente lo que queremos decir? Rosenberg también nos dice que solicitemos sinceridad de parte de nuestro interlocutor. Por ejemplo, si queremos saber lo que el otro está sintiendo, podemos decirle: me gustaría que me dijeras
qué estás sintiendo con respecto a lo que te acabo de decir y cuáles son las razones por las que te sientes así. Ahora, si también queremos saber lo que el otro está pensando, podríamos, oye, ¿me podrías decir qué opinas con respecto a lo que te estoy diciendo? Y para saber si la otra persona está dispuesta a hacer lo que le estamos pidiendo, podríamos decirle, oye, me gustaría que me dijeras si estás dispuesto o dispuesta a hacer lo que te estoy pidiendo. Hay peticiones que se interpretan como exigencias y esto es cuando quienes las reciben temen de ser objeto de recriminaciones o de castigos, ¿no? De que si no haces esto vas a ver cómo te va a ir, o sea, cuando amenazamos, ¿no? Entonces, cuando una persona percibe que se le está exigiendo algo, solo va a tener dos opciones, o someterse o rebelarse. Para determinar si es una exigencia o una petición, lo que estamos haciendo, podemos observar a quién se lo estamos diciendo. Por ejemplo, si es una exigencia, a quien se lo estamos diciendo de alguna manera nos va a criticar o nos va a juzgar. Y también es una exigencia si intenta que nos sintamos culpables de alguna forma. Y si nuestro interlocutado, la persona que le estamos diciendo, muestra empatía con nosotros o sentimos que se siente a gusto con lo que le estamos pidiendo, entonces eso quiere decir que sí estamos haciendo una petición y no lo está interpretando como una exigencia. Esto se da mucho con los hijos, sobre todo, ¿no? Con los hijos o con las parejas, en el sentido de que cuando queremos, ay, me gustaría que llegaras temprano de trabajar para que fuéramos al cine. Si lo toma como que, ay, pues que no ves que estoy trabajando y que todo es para que tengas lo que quieres y demás, entonces si nos responde de esa forma, ahí sería que lo sintió como una exigencia. Y si nos responde, sí, cómo no, con mucho gusto, voy a salirme temprano para que vayamos al cine o algo así, entonces ahí vemos que hicimos la petición de una manera correcta, que pudimos expresar nuestros sentimientos y que no lo tomó como una exigencia. Cuando alguien siente que se le culpará o se le va a maltratar si no accede a satisfacer una petición, entonces ahí podemos darnos cuenta también de que está interpretándola como una exigencia y no como una petición. Como un ejemplo de experiencia propia, cuando mis hijos eran pequeños, yo llegaba de trabajar y siempre les decía, quiero que tu cuarto esté limpio, que levantes tu ropa y que limpies tu cuarto en este momento. Y si no lo haces, vas a ver cómo te va a ir. O sea, imagínense qué tipo de exigencias yo les daba. Generalmente no sabía pedir las cosas, siempre les exigía. Una forma correcta de haberlo hecho era, les pido por favor que levanten su cuarto porque yo llego cansada de trabajar y cuando llego me gustaría mucho ver que la casa está limpia o que ustedes están bien y se los voy a agradecer. O sea, de otra forma hubiera sido muy diferente la educación o cómo ellos se hubieran sentido al respecto. A la fecha ya son adultos y sobre todo mi hijo en una ocasión me dijo que nunca le gustó cómo lo eduqué, en el sentido de que siempre le exigía las cosas y muy rara vez, o nunca se puede decir, le pedía algo. Más bien siempre le exigía, ¿no? Y por eso seamos muy cuidadosos con eso y sobre todo precisamente con nuestros hijos o con las personas más cercanas a nosotros, que generalmente son a las que más les exigimos y menos les pedimos. Y debería de ser al revés. Deberían ser los más cercanos a nosotros a los que deberíamos de pedirles las cosas y no exigírselas. Te recuerdo que estás escuchando Maitri, el arte del bien amarse, con el tema de comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. Estamos en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Y yo soy Gina Navarrete, que te acompaño de corazón a corazón. Los siguientes 2 capítulos son maravillosos, ya que hablan de lo que es la recepción empática y el poder de la empatía. La empatía consiste en una que puede ser comprensión muy respetuosa de lo que los demás están experimentando. Inclusive pueden ser
cuestiones no tan positivas, o sea, puede ser dolor, sufrimiento, temor, o puede ser mucha alegría, satisfacción, gozo, o sea, cualquier emoción que la otra persona o las otras personas estén experimentando, cuando lo comprendemos de una manera respetuosa, es cuando estamos sintiendo empatía con la persona. Para poder aplicar los 4 componentes que ya vimos, para escuchar lo que observan, sienten y necesitan los demás y lo que nos piden, es cuando utilizamos precisamente la recepción empática en este caso. Para sentir empatía podemos vaciar nuestra mente y escuchar con todo nuestro ser. Ya ven que muchas veces se dice que para ser empáticos hay que ponernos en los zapatos de los demás. Sin embargo, yo no estoy muy de acuerdo con esa definición de empatía porque considero que es muy difícil ponerte en el zapato de otra persona, en los zapatos de otra persona. Lo que la persona está viviendo o sintiendo es muy difícil porque tú no estás viviendo y sintiendo esa situación. Lo que sí puedes hacer es comprender a la otra persona, estar con la otra persona y tratar de escuchar con el corazón y sentir lo que está sintiendo o pensando esa otra persona. También para apreciar la empatía hay que tener presente que debemos escuchar sin estar pensando en qué vamos a contestar o qué le vamos a decir. Inclusive hay que preguntar antes de tranquilizar a la persona u ofrecer algún consejo. Hay un ejemplo que pone de una amiga que tiene Rosenberg en donde dice que da ejemplos de este tipo de obstáculos, como por ejemplo son el aconsejar, el competir, el educar, el consolar, el contar alguna historia parecida a lo que nos está contando la persona, el minimizar lo que está sintiendo, el compadecer a la persona, el interrogarla, explicar o el corregir. Son ejemplos muy claros de obstáculos que nos impiden tener o sentir empatía por la otra persona. La empatía es tan sencillo como simple y claro escuchar los sentimientos y las necesidades de los demás. Y hay que escuchar lo que están observando, sintiendo, necesitando y pidiendo las otras personas, porque generalmente todo lo mantenemos al margen. No nos centramos en esas 4 pautas, sino que más bien estamos pensando cómo vamos a responder o qué les vamos a decir, sin escucharlos realmente. He ahí la importancia de la empatía, pero con la escucha total y plena. Y también hay que prestar atención a lo que el otro necesita, no a lo que nosotros estamos necesitando o a lo que está pensando de nosotros, ¿no? Hay muchas veces que estamos escuchando a una persona y se nos queda viendo ya sea a los ojos, a la boca o al cuerpo o voltea para otro lado, estamos pensando en qué estará pensando de nosotros o por qué nos ve de esa forma, en lugar de realmente estar escuchando lo que nos está diciendo. Y también nosotros aprender que si queremos solicitar algún tipo de información o estamos preguntando algo, debemos de expresar nuestros propios sentimientos y necesidades. Cuando tenemos una escucha empática, podemos inclusive repetir lo que está diciendo la otra persona o parafrasearlo para estar conscientes en que lo que nos está queriendo decir y transmitir lo estamos nosotros comprendiendo. El recibir una confirmación muy clara de que alguien está conectado empáticamente con nosotros es una experiencia que conmueve a cualquiera. Y si mantenemos esa empatía, permitimos que las otras personas lleguen a niveles más profundos de sí mismos e inclusive cuando nos están escuchando con empatía podemos llegar a esos niveles profundos de nosotros mismos. Cuando alguien percibe que sus sentimientos son plenamente comprendidos de una manera empática, experimenta una sensación de alivio. Al mismo tiempo, nosotros podemos experimentarlos. Y otra señal también evidente es que la persona se queda callada cuando la estamos comprendiendo. Ahora, para dar empatía, también nosotros necesitamos tener la empatía hacia y con nosotros mismos.
porque para dar empatía necesitamos empatía. Si el dolor nos impide conectarnos empáticamente con los demás, es también muy difícil que puedan los otros conectarse con nosotros empáticamente. Como les decía, en lugar de ofrecer empatía, solemos dar consejos o tranquilizar o explicarle cuál es nuestra opinión o decirle cómo nos sentimos a la otra persona. Pero la empatía exige de nosotros que vaciemos nuestra mente y escuchemos con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón a la otra persona. Y al mantener nuestra actitud de empatía, la persona que nos está hablando o nosotros cuando estamos hablando, tenemos la oportunidad de expresar todo lo que sentimos sin sentirnos juzgados o acorralados en determinado momento. Rosenberg aconseja que cuando advirtamos que estamos a la defensiva o que nos sentimos incapaces de ofrecer la empatía, en primer lugar nos detengamos, respiremos y ofrezcámonos empatía a nosotros mismos. Como segunda opción puede ser gritar sin violencia y como tercera, retirarnos en cualquier caso. Y digan sí o no, la empatía es sanadora porque cuando alguien te escucha realmente sin juzgarte, sin tratar de responsabilizarse de ti o querer cambiarte, se siente algo maravilloso. Inclusive a través de la empatía percibimos el mundo de una manera nueva, de una manera motivante que nos hace seguir adelante. La empatía también se relaciona nuevamente con la vulnerabilidad. Recuerdan que hablamos de la vulnerabilidad en los capítulos anteriores. Y sí, porque es difícil empatizar precisamente con personas que tienen más poder o que tienen un mayor estatus o que tienen más recursos económicos, por ejemplo, que nosotros. Es más difícil que nosotros empaticemos con esas personas y como que nos da un poco de miedo y nos sentimos vulnerables. Pero cuanto más empaticemos con el otro, estaremos mucho más seguros de nosotros mismos, independientemente del estatus de la persona. También es muy importante no tomarnos las cosas de manera personal. Por ejemplo, si alguien nos dice un no, nosotros nos protegemos no tomando ese no como si fuera algo personal, tomándolo desinteresadamente. Entonces es muy importante que la empatía la utilicemos con respecto inclusive a los 4 acuerdos, ¿no? No suponer y no tomarnos las cosas como algo personal, que son 2 de los 4 acuerdos que se manejan en el libro de los 4 acuerdos precisamente. Podemos también empatizar con el silencio, por ejemplo, o también al interrumpir una conversación que no tiene como sentido o que no estamos escuchando realmente. Es preferible terminar la conversación e interrumpirla que quedarnos callados y seguir escuchando sin poner atención, porque la otra persona lo siente también. Y el empatizar con el silencio es en cierta forma conectarnos con los sentimientos y con las necesidades que está escondiendo la otra persona. Hay muchas personas, por ejemplo, que se deprimen, que son personas depresivas y es muy difícil sacarles alguna palabra o que nos digan cómo se sienten precisamente por esa depresión. Entonces, en ese momento, el conectarnos con sus sentimientos y con las necesidades, estar en silencio, estamos empatizando y es como si estuviéramos escuchándolos. Ahora, para poder tener empatía, tenemos que tener también la capacidad de estar presentes. Generalmente, cuando alguien nos está platicando algo o cuando estamos con alguna persona, estamos divagando o estamos pensando en otras cosas. Así que cuando requiramos de tener la empatía, tenemos que estar totalmente presentes con la persona o con las situaciones que estamos viviendo. En resumen, nuestra capacidad de ofrecer empatía nos puede permitir ser vulnerables, neutralizar la violencia potencial, escuchar la palabra no sin tomarla como un rechazo personal, reanimar una conversación sin vida y hasta captar los sentimientos y necesidades expresados con el silencio de otras personas. El escuchar a alguien con empatía puede establecer unos lazos muy fuertes y quitar inclusive efectos
dolorosos o tristes o de alejamiento de otras personas hacia nosotros. Finalmente, considero que la empatía es una de las características de las personas con las que siempre queremos estar, personas con las que nos sentimos a gusto a su lado y que podemos escuchar y que sabemos que nos escuchan. Es realmente maravillosa esta palabra y el poder dar y sentir empatía hacia los demás. Pasando al capítulo número 9, Rosenberg nos habla de la conexión con uno mismo a través de la compasión y pone una frase de Mahatma Gandhi que dice: seamos el cambio que buscamos en el mundo. Para poder ser ese cambio hay que tener compasión primero con nosotros mismos para también poder tenerla con los demás. Si se fijan en todos los capítulos, todo lo que Rosenberg dice que hagamos, primero es practicarlo, comprenderlo y hacerlo valer en uno mismo para posteriormente darlo a los demás. Es muy difícil que nosotros podamos dar algo a los demás si con nosotros mismos no nos lo damos. Así, si somos interiormente violentos para con nosotros mismos, es difícil que seamos compasivos con los demás. Recomienda usar la comunicación no violenta para autoevaluarnos de maneras que promuevan nuestro crecimiento y no el rencor hacia nosotros mismos. Y nos dice que, por ejemplo, en nuestro idioma hay una expresión que tiene una enorme capacidad de generar vergüenza y culpa. Esta expresión es una expresión muy violenta y la solemos usar demasiado para autoevaluarnos sobre todo. Esta palabra es la de debería. Debería haber hecho esto, debería haber imaginado lo otro. Siempre estamos con que debería y debería. Entonces, esa palabra, esa palabra es una que deberíamos, no, que hay que quitar de nuestro vocabulario. Asimismo, por ejemplo, los juicios sobre nosotros mismos, al igual que todos los juicios, son una trágica expresión de necesidades que tenemos no satisfechas. En este capítulo, Rosenberg también habla de el duelo en la comunicación no violenta y lo explica como una conexión con los sentimientos y necesidades no satisfechas estimulados por acciones pasadas que ahora lamentamos. Por ejemplo, como les comentaba anteriormente, ¿no? Yo no sé cocinar y un duelo, una forma de duelo sería: ay, ¿cómo debí de haber aprendido a cocinar y estarme lamentando, ¿no? De que mis hijos no les guste lo que cocino o que no les pueda yo cocinar? De ahí pasamos a el perdón a nosotros mismos en la comunicación no violenta también, que es la conexión con la necesidad que tratábamos de cubrir cuando hicimos lo que ahora lamentamos haber hecho. En este caso es yo conectar con esa situación de que no aprendí nunca a cocinar, aceptarla y no lamentarme, sino seguir adelante con lo que sí puedo hacer sin echarme la culpa o estarme martirizando sobre lo mismo, ¿no? Y dice, por ejemplo, que somos compasivos con nosotros mismos cuando somos capaces de vincularnos afectuosamente con todas las facetas de nuestra persona y reconocer las necesidades y valores expresados por cada una de estas facetas. Reconocer lo que hacemos o lo que dejamos de hacer y no arrepentirnos, simple y sencillamente comprendernos y poner manos a la obra para cambiar esa situación. Rosenberg también nos dice que hagamos lo que hagamos, que la vida sea un juego, y entonces emprender acciones por el deseo de contribuir a la vida más que por miedo o culpa, vergüenza o obligación. Las acciones que tengamos, verlas como un juego y contribuir a la vida con esto. Y así también, en lugar de tener que hacer cosas, elegir hacer las cosas. Hay un ejercicio que pone que se me hace muy interesante y que les aconsejo que realicen. En el primer paso es escribir una lista de todas aquellas cosas que se vean obligados a hacer, de todas aquellas actividades que sin duda preferirían no hacer, pero que a pesar de todo hacen
porque les parece que no tienen más remedio. Como paso 2, ya que terminamos la lista, hay que reconocer de manera sincera si esas cosas que pusiste en la lista es porque eligiste hacerlas o porque tenías que hacerlas. Así que tienes que poner la palabra elijo delante de cada una de las actividades que elegiste y de las que no pongas nada. Y ya después, como paso 3, de haber reconocido cuáles actividades elegiste llevar a cabo, indagar la intención oculta detrás de esa elección. Y eso lo puedes hacer con la frase, elijo tal porque quiero tal. Y ahí se termina con el ejercicio, pasando a cultivar la conciencia de la energía que se encuentra detrás de nuestras acciones. Entonces, ¿cómo cultivarla? O sea, saber o reconocer, tomar conciencia por qué estamos haciendo tales o cuales acciones. A lo mejor, por ejemplo, por dinero, o por aprobación, o para escapar de algún castigo, o para evitar la vergüenza, o para evitar sentimientos de culpa, o porque es un deber, etc. Y nos dice que tal vez la más peligrosa de las conductas es hacer las cosas porque se supone que tenemos que hacerlas. Y como resumen, ya dentro de lo que viene siendo la compasión con nosotros mismos, elijamos conscientemente en la vida diaria actuar solo al servicio de nuestras propias necesidades y valores, y no por deber, por recompensas extrínsecas o para evitar los sentimientos de culpa, vergüenza o castigo. Y finalmente, si traducimos el tener que por el elegir, descubriremos más alegría e integridad en nuestras vidas. Con esta transmisión cerramos los primeros 9 capítulos del libro Comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. Y me gustaría cerrar esta transmisión con un poema que escribió Teilhard de Chardin, que es un teólogo francés. Y dice así: la humanidad ha estado durmiendo y sigue dormida, arrullada por las estrechas y limitadas alegrías de sus amores cerrados. Fue un privilegio compartir contigo esta segunda parte de Comunicación no violenta. En la próxima transmisión continuaremos con la tercera y última parte. Estás en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Maitri, el arte del bien amarse. Y yo soy Gina Navarrete. Hasta la próxima.